Estamos contentos una vez más de estar aquí en este lugar tan especial que Dios nos ha concedido para tratar un tema especial esta mañana con relación a su palabra, que cada día nos habla y cada día nos guía a nosotros poder vivir una vida en obediencia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que gracias a nuestro Dios por darnos este privilegio y esta oportunidad en esta hermosa mañana. Bien, vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 5. Vamos a leer los versos 15 hasta el verso 20 de Efesios capítulo 5. Dice así la palabra de Dios, Efesios capítulo 5, verso 15 hasta el verso 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Mi buen Dios, mi amado Señor, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Padre, queremos adorarte, queremos honrarte en esta mañana, Padre. Queremos, oh Dios, exaltar tu santo y bendito nombre, Señor, porque solamente usted lo merece, Señor. En el nombre santo de Jesús, oh Dios, queremos, oh Padre, que tu Espíritu Santo se pase con libertad en medio nuestro, Señor, que abra nuestras vidas, Señor, y que nos permita, Dios, entender a profundidad tu santa y bendita palabra, Señor, y poder así ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Úsame como instrumento tuyo en esta mañana, Padre, para hablar tu verdad, oh Dios, como conviene, Señor. Que no sea yo, oh Dios, hablando en esta mañana, Señor, sino usted, oh Dios, a través de mi Padre. Así que en tus manos me presento en esta hora, Dios, y presento a tu pueblo, Dios, para que nuestros corazones, Padre, estén, oh Dios, abiertos a ti, Padre, para que sea usted quien nos ayude, oh mi Señor, a entender tu verdad, para así, oh Dios, vivir vidas consagradas a ti, Señor. Son favores que te lo pido en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ahorita en el tiempo de oración estábamos orando, y hay una oración que me llamó la atención porque es parte de lo que vamos a trabajar en esta mañana. Y en el tiempo de oración ahorita se hablaba sobre vamos a orar por nuestros corazones. Es importante orar por nuestros corazones para que sea Dios quien trabaje en nuestras vidas. Hay un pasaje de las Escrituras que nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y como sabemos que ya la palabra de Dios nos ha dicho que nuestros corazones son engañosos y nos hacen desviar muchas veces de lo que ya sabemos con relación a la verdad de Dios, es importante, es inherente entonces que nosotros nos mantengamos orando por nuestros corazones para que Dios nos ayude a saber cuando le fallamos, a saber cuándo pecamos, a saber cuando no estamos actuando bien, a saber cuando nuestros corazones nos quieren engañar para desviarnos de la verdad de Dios, para entonces enderezar nuestras vidas en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Así que alabo a Dios por esta oración de esta mañana con relación a nuestros corazones. El tema que yo quiero tratar en esta mañana con ustedes es un tema sencillo. Es un tema que cada día nosotros lo manejamos como hijos de Dios, porque vamos a hablar exclusivamente hoy
el andar de los hijos de Dios, o sea, nuestro diario vivir. Cómo nosotros, como hijos de Dios, cómo debemos andar. ¿Cuál es nuestra visión como cristianos? ¿Qué es lo que Dios desea que como sus hijos nosotros estemos haciendo aquí en la tierra y en dirección a Él? Nosotros sabemos, como seres humanos, que nosotros tenemos un gran desafío para vivir nuestro quehacer cristiano sea de impacto, porque nosotros estamos rodeados por una contaminación tan grande, una contaminación que nos asedia cada día con relación al pecado y a las cosas y a las artimañas que involucran al pecado, que están a nuestro alrededor, que afectan nuestras vidas, afectan a nuestros hijos e hijas, afectan a nuestras esposas y afectan todo lo que está a nuestro alrededor. Y que muchas veces, o en la gran mayoría de los casos, todo el ser humano se inclina hacia esa dirección. Por eso es importante que nosotros como cristianos vivamos una vida de impacto a Dios, una vida de testimonio, una vida que nos podamos apartar del pecado, como nos enseña la palabra de nuestro Dios, para nosotros ser un ejemplo vivo a las personas que están a nuestro lado, y en especial a nuestra familia, a nuestros hijos e hijas, a nuestra esposa, a los esposos. Porque es necesario que vivamos de esta manera, porque es la única manera que nosotros podemos glorificar el nombre de nuestro Dios, el nombre de aquel que nos ha salvado, aún nosotros siendo pecadores. Aún nosotros en otro tiempo, como dice el apóstol Pablo, estando en delitos y pecados, Dios decidió amarnos. Había una de las alabanzas que ahorita decía, porque de tal manera me amó Dios. Y no escatimó nada para decir, yo te quiero amar. No escatimó nada para decir, yo te voy a salvar. No escatimó nada para decir, yo te voy a dar vida eterna. No escatimó nada para decir, yo te amo. Aún con tus debilidades, aún con tus pecados, aún con tus situaciones difíciles, yo te amo y yo he enviado a mi Hijo por amor a ti. Y yo te he salvado a través de la sangre de Cristo. Entonces ese amor de Dios es maravilloso y es grandioso, y por ende entonces necesitamos nosotros honrar a nuestro Dios con nuestras vidas, con nuestro diario vivir. Y para eso yo quiero, en el texto que nosotros ya leímos, yo quiero resaltar 5 cualidades. 5 cualidades que nosotros debemos modelar como hijos de Dios. Y la primera cualidad la encontramos en el primer verso, que dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces la primera cualidad que nosotros debemos modelar es que debemos ser diligentes en andar con sabiduría. Necesitamos nosotros ser diligentes para nosotros presentar nuestras vidas en el mundo, delante de Dios, delante de la comunidad, delante de la sociedad, de una manera sabia, de una manera que podamos impactar vidas. ¿Sabe por qué? Porque el necio, la palabra de Dios nos enseña que el necio es una persona que está a falta de inteligencia. Es una persona que no sabe lo que debe saber. Un necio es una persona como desubicada, para nosotros entender un poquito mejor. No tiene una dirección clara de su vida. Vive el día a día y lo que se presenta en el día, eso es lo que voy a vivir. Pero la palabra de Dios nos dice, no sea como esos sabios. Yo quiero que tú seas diligente. Y una persona diligente en buscar la sabiduría que viene de Dios es una persona, según Salomón en el libro de los Proverbios, que es una persona entonces que teme a Jehová. Dice, principio de toda sabiduría es que es el temor a Jehová. Y Dios dice en su palabra a través del apóstol Pablo en el verso 15 que nosotros necesitamos ser diligentes en ser sabios. Entonces una persona diligente es una persona que teme a Jehová.
Es una persona que sabe lo que debe hacer para glorificar el nombre de Dios. Es una persona que sabe que su línea está direccionada a través de la palabra de Dios. Es una persona entendida y que va siempre a honrar el nombre de Dios con su vida. Es una persona que tiene un profundo conocimiento de la verdad de Dios. Aquí yo quiero resaltar, si nosotros queremos tener un profundo conocimiento, porque la palabra de Dios dice, vamos a buscar la sabiduría y ser diligente en esto. Si yo quiero tener un profundo conocimiento de la verdad de Dios, es innegable, indiscutible, de que yo entonces necesito dedicar tiempo a escudriñar la palabra de Dios. Si nosotros como hijos de Dios no estudiamos nuestro manual de vida, no vamos a conocer a Dios a profundidad. Si nosotros no presentamos nuestras vidas en oración delante de Dios, no tenemos esa interacción con Dios cada día, no vamos a ver cuáles son las respuestas y las acciones que Dios espera de nuestras vidas cada día. Pero si nosotros no dedicamos tiempo a ayunar y a hacer vigilias para conectar con nuestro Dios, también nosotros vamos a estar falto de sabiduría. Si nosotros queremos adquirir un amplio conocimiento, se hace necesario nosotros dedicar tiempo a la palabra de Dios. Se hace necesario nosotros desarrollar una intimidad con Dios, que nuestra comunión con Dios sea fuerte, sea estrecha. Nosotros, como seres humanos, cuando tenemos amigos genuinos, amigos verdaderos, amigos que son fieles y leales a nosotros y nosotros a ellos, ¿qué cosa nosotros hacemos? Nosotros los llamamos, ¿verdad? Nosotros les visitamos, nosotros hablamos con ellos, les saludamos, les abrazamos. Tú me haces falta, yo te extraño, tengo tiempo que no te veo, ¿y dónde tú estabas metido? Nos preocupamos y le damos calor a esa relación, le damos calor a esa intimidad relacional de amigos. Entonces, como hijos de Dios, es el mismo calor que debemos nosotros dar a nuestra relación con Dios, es la misma intimidad que debemos tener con nuestro Dios, es el mismo deseo de conectar con nuestro Dios, es el mismo deseo de hablar con Dios, es el mismo deseo de abrazar el amor de Dios. Y por eso el apóstol Pablo dice, tú, como hijo de Dios, como pueblo de Dios, yo como hijo de Dios necesito ser diligente en buscar la sabiduría que viene de nuestro Dios. El Salmo 111, el verso número 10, dice la palabra de Dios: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, asimismo como dice Salomón, y dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, y es loor y permanece para siempre. Entonces, ¿quién no quisiera tener un buen entendimiento? ¿Quién no quisiera tener un buen entendimiento en su vida para conocer a Dios, para entender sus propósitos en nuestras vidas, para entender su verdad en nuestras vidas, para entender su voluntad, que muchas veces no la entendemos? Es difícil que nosotros no estemos conectados con Dios, entender el propósito y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque nosotros pedimos de una manera, deseamos cosas que se proyecten en nuestras vidas de una manera, pero a veces está tan desligada, tan desvinculada de la voluntad de nuestro Dios. Y el salmista dice que cuando nosotros buscamos la sabiduría que viene de Dios, y es a través del temor a Dios, dice la palabra de Dios, que vamos a tener buen entendimiento.
Dame un chancecito. Gracias, mi hermano. Dice la palabra de Dios que vamos a tener buen entendimiento. Y todos nosotros como hijos de Dios nos gustaría tener un buen entendimiento para nosotros conocer lo que Dios desea para nuestras vidas. Si nosotros sabemos de antemano qué espera Dios de mí, cuál es el propósito de Dios con mi vida, qué es lo que Dios desea que yo haga, nosotros nos mantendríamos entonces más alineados al propósito de Dios y a la voluntad de Dios. Nosotros sí sabemos que hemos sido llamados para adorar a Dios, para glorificar a Dios y exaltar a Dios con nuestras vidas. Pero es más que esto también, es más porque es un diario vivir, es un quehacer cristiano. Y muchas veces nosotros no nos vinculamos, muchas veces en los ministerios de oración, muchas veces no nos vinculamos en los ministerios de visitas, muchas veces no nos vinculamos en los ministerios de visitar a los enfermos, muchas veces no nos vinculamos en los ministerios de evangelismo, muchas veces no nos vinculamos en llevar la palabra de Dios. ¿Y sabe cuál es nuestra excusa? No tengo tiempo. No tenemos tiempo. O estoy agotado, o estoy cansado, o yo tengo ese llamado. Esos son para los que tienen el llamado de Dios, que van a salir a evangelizar. Los que tienen el llamado de Dios son los que van a hacer esto. Mas sin embargo, la palabra de Dios nos dice a todos que debemos ir y predicar su palabra hasta que Cristo venga por la iglesia. A todos, sin excepción. Desde el más pequeño hasta el más grande. Hasta el más grande necesitamos hacer lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. La segunda cualidad que yo quiero presentar en esta mañana se encuentra del verso 16 hasta el verso 17 y vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios, verso 16 y verso 17: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y la segunda cualidad que vamos a ver es que debemos conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. En este verso vemos dos categorías, vemos dos grupos de personas. Y espero que todos estemos en un grupo que les voy a mencionar ahora. Tenemos el grupo de los insensatos y tenemos el grupo de los entendidos. Los insensatos son personas tontas, son personas desatinadas, son personas imprudentes, irresponsables. Son personas que ignoran el buen juicio para hacer la voluntad de Dios. Pero están los entendidos, que son los que practican los mandamientos de Dios. Son los que tienen buen juicio para escuchar la voz de Dios. Y Dios dice en su palabra que nosotros entonces no debemos ser insensatos, sino entendidos. Y para ser un entendido necesitamos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Necesitamos escuchar la voz de Dios, no escuchar mi voz, no escuchar lo que yo deseo, no escuchar lo que dice mi corazón, no escuchar lo que yo tengo por dentro y yo quiero desarrollar y yo quiero hacer esto. Una persona entendida es una persona, le dije, que practica ¿qué? Los mandamientos de Dios, que escucha la voz de Dios para obedecer a Dios, no para obedecer mis deseos, sino para obedecer a nuestro Dios. Y en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2, la parte C, dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es como agradable y perfecta. Entonces es importante nosotros conocer la voluntad de Dios, porque es agradable y es perfecta. Lo que a veces ocurre en nuestras vidas es que no queremos escuchar la voz de Dios para conocer su voluntad, porque a veces queremos tener un camino distinto
y queremos satisfacer nuestros propios deseos y alcanzar nuestros propios anhelos, que a veces están tan desconectados de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y es importante, mis hermanos, que nuestra mayor preocupación esté fundamentada en nosotros conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es importante que nosotros nos dediquemos mayor tiempo en escuchar la voz de Dios. Y nuestra voz interior decirle: no, detente, aguarda un momento. Vamos a pausar un rato, porque este es el momento de yo escuchar la voz de Dios, porque es el momento que yo quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida. Porque el apóstol Pablo dice que la voluntad de Dios en mi vida es agradable y es perfecta. Aunque nosotros no entendamos, porque a veces nosotros comenzamos a cuestionar: ¿y por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Y por qué está pasando esto? ¿Y por qué Dios permitió estas cosas? ¿Y por qué yo deseo esto y todavía no llega? ¿Y por qué yo veo que aquel que es pecador tiene tantas cosas y yo no la tengo? Que soy obediente a ti. Pero no es lo que yo deseo. Es lo que Dios espera de su pueblo, de sus hijos. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18, dice la palabra de Dios que debemos dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y a veces usted podría pensar y decir: y cuando yo estoy enfermo, y voy al médico y gasto dinero, a veces dinero de mis alimentos, de mis hijos, de mi familia, en medicina lo gasto y no veo una sanidad. Esta sería la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios: da gracias en todo. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Es difícil. En esta mañana no estamos diciendo que es fácil nosotros trillar el camino de la voluntad de Dios. Como seres humanos no es tan fácil, pero necesitamos acercarnos. Necesitamos nosotros involucrarnos en escuchar la voz de Dios, para que el gozo que es de Dios, en cualquiera que sea nuestra condición, esté de manifiesto en nuestras vidas. Porque solamente así nosotros pudiéramos vivir una vida llena de gozo y de paz y quietud, si la voluntad de Dios está actuando en nuestras vidas y nosotros estamos caminando en ella, y lo que se pueda presentar en nuestras vidas sea para fortalecer aún más nuestra intimidad con Dios. Se hace fuerte o difícil, pero eso es lo que nos permite a nosotros en momentos difíciles acercarnos a Dios y saber que Él me está enseñando, que Él está hablando con mi vida y que Él espera que yo haga. Y por eso que se hace menester conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces hemos visto que necesitamos ser diligentes ¿en qué? En ser sabios. Pero también necesitamos conocer la voluntad de Dios, para que esta sabiduría que viene de Dios y que Dios nos ha dado, entonces nos permite y nos conceda el privilegio de conocer su voluntad. Ahora vamos a leer el verso número 18 del mismo capítulo de Efesios, y el verso 18 dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. La tercera cualidad que debe modelar los hijos de Dios es tener vidas llenas del Espíritu. Usted me preguntaría, pero desde que aceptamos a Cristo, hemos recibido el Espíritu. Y yo le diría, sí, está en lo cierto. Pero no en todos.
el Espíritu de Dios actúa como Dios quiere que actúe en los hijos de Dios. Porque no le damos oportunidad. No le permitimos de que el Espíritu de Dios hable a nuestro espíritu y nos ayude a nosotros ser llenos del Espíritu de Dios para escuchar la voz de Dios, para vivir vida agradable a Dios, para vivir vida de impacto aquí en la tierra. Porque nosotros estamos como Marta. Usted sabe Marta, ¿verdad? Sabe la historia de Marta y María. Y Jesús tuvo que confrontar a Marta y Jesús le dijo: Marta, 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 afanada y ocupada tú estás en muchas cosas, mas sin embargo tu hermana María tomó la mejor parte, porque decidió conocer de mí, decidió escuchar mi voz y decidió que el Espíritu de Dios actúe con libertad en su vida, para enseñarle cuáles son las prioridades del ser humano. El Espíritu de Dios nos va a enseñar a nosotros cuáles son las prioridades a nosotros seguir como seres humanos, a nosotros hacer como hijos de Dios. Y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque es la única herramienta que tenemos de que nuestro espíritu conecte con el Espíritu de Dios a través de la oración. Porque dice la palabra de Dios que antes que tú y yo le pidamos a Dios, ya nuestro espíritu, el Espíritu que está en nosotros, ya sabe lo que vamos a pedir, y que Él acomoda nuestra oración delante del Padre conforme el propósito de Dios en nuestras vidas. En este pasaje que hemos leído del verso 18, hay dos grupos de personas también. Dice que están los que se embriagan, o los ebrios, y están los que son llenos del Espíritu. El ebrio, como tú y yo lo sabemos, si nosotros nos vamos a la parte humana, los que toman alcohol, una persona ebria es una persona desatinada, ¿verdad? Es una persona que no sabe lo que hace. Hay gente que dice: ellos sí saben lo que hacen. Pero a veces, usted le pregunta el otro día: esto que tú hiciste, y él te va a decir: yo no recuerdo nada. ¿Por qué? Porque son personas desatinadas que no saben lo que hacen, no saben lo que dicen y no saben a dónde van. Pero los que tienen el Espíritu de Dios saben lo que hacen. Es una persona que está conectada con Dios. Es una persona que recuerda el propósito de Dios en su vida. Es una persona que sabe lo que dice. En el libro de Gálatas capítulo 22, verso 23, dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dice la palabra de Dios, fe, mansedumbre y templanza. Eso quiere decir, mis hermanos, entonces nosotros somos privilegiados cuando somos llenos del Espíritu de Dios. Porque nosotros vamos a estar marcados por el amor que Dios espera que sus hijos tengan para manifestar a este mundo caído. Ese gozo que viene de Dios, esa paz interior que solamente Dios la puede dar, esa paciencia en medio de situaciones difíciles y en toma de decisiones, esa bondad y esa templanza que la persona no te pueda decir: esos cristianos no están andando bien, esos cristianos también dicen palabras que no son correctas, esos cristianos también hablan mentira. Que nadie tenga que decir nada de esto, porque somos llenos del Espíritu de Dios y porque somos personas que estamos siendo gobernadas por los frutos del Espíritu de Dios. Yo compartía con un grupo de hombres que están siendo reformados en un centro de rehabilitación. Y yo le compartía a ellos cómo nosotros
en medio de situaciones difíciles podemos ver el amor de Dios y cómo nosotros podemos manifestar ese amor de Dios a las personas que nos hacen daño. Porque sabe que hay muchas personas que están en esos reformatorios, que son adictos a drogas y a otras sustancias. Están allí muchas veces porque lo han violado. Muchas veces están allí porque han tenido padres violentos, maltratadores. Están allí muchas veces porque nadie le ha manifestado amor. Están allí muchas veces porque asesinaron a su papá y su mamá y se quedaron huérfanos. Y en sus corazones muchas veces hay mucho dolor, hay mucho odio, hay mucha raíz de la amargura y acuden a las drogas. Y una vez estando allí no pueden salir y buscan ayuda por toda parte y buscan medios para salir de allí. Más sin embargo, en su gran mayoría no la encuentran, sino hasta que se encuentran con el amor de Dios. El amor de Dios que tú y yo le podemos decir, le podemos comunicar a través de nuestras vidas, a través de nuestras visitas y a través de la predicación de la palabra de Dios. Cuando tú y yo podemos ir y decirle, Dios te ama. Y Dios te está dando una oportunidad de tú perdonar, de tú ser libre. No solamente de tu raíz de amargura, sino de ser libre de esa cadena que te están atando de los vicios. ¿Y sabe qué? Tú y yo somos los llamados, dice la palabra de Dios, a ir allá. Dios nos enseña en su palabra que si nosotros queremos hacer algo digno de un hijo de Dios, necesitamos comenzar por esas personas que nos necesitan. Esa persona que a veces nosotros le cruzamos por el lado y lo miramos de reojo, o cruzamos la otra acera, o decimos, no, estos son unos piperos, los que se meten a mi patio y se llevan mi tenis. Pero son personas que están falta de amor. Están falta que tú y yo le digamos, yo te amo. Aunque tú no lo merezcas, yo te amo. Porque papá Dios me amó a mí primero, para que yo te ame a ti. Y papá Dios también te ama a ti, así como me ama a mí. En tu condición pecaminosa, Dios te ama. Y Dios quiere darte una oportunidad. Y dice la palabra de Dios que esto podemos hacerlo cuando nosotros estamos siendo llenos del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nos va a llenar a nosotros de amor, de gozo, de paz, de paciencia con esas personas, de benignidad, de bondad, de mansedumbre y de templanza, para que nuestras vidas testimoniales, nuestra vida diaria, en la familia, en el vecindario, con los vecinos, tenga un testimonio digno de hijos que han sido lavados por la sangre de Cristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Tenemos una gran tarea entonces. Tenemos un gran reto en nuestras manos de seguir nosotros anunciando el Evangelio de Cristo, porque hay muchas personas que necesitan seguir escuchando del amor de Dios, de la salvación que hay en Cristo Jesús y solo en Él. La cuarta cualidad que como hijos de Dios necesitamos modelar se encuentra en el verso 19 y dice así la palabra de Dios: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El apóstol Pablo nos presenta aquí que nosotros necesitamos evidenciar corazones que alaben a Dios en espíritu y en verdad. Debe ser evidente ante la iglesia, debe ser evidente ante la sociedad, debe ser evidente delante de Dios que nuestros corazones le alaban en espíritu y en verdad. Hay una mujer pecadora
Usted sabe la historia. Una mujer pecadora, muy pecadora, que Jesús entró a compartir en la casa de un fariseo, dice la palabra de Dios. Se está en el libro de los Evangelios. Y mientras Jesús estaba compartiendo, dice que entró esta mujer pecadora, que las personas la miraban de reojo. Las personas no la miraban bien porque era muy pecadora. Y esta mujer pecadora, dice, se postró a los pies de Jesús. Y esta mujer pecadora, dice la palabra de Dios, comenzó a llorar y a mojar los pies de Jesús con sus lágrimas y a secarlo con su cabello. Y una vez hubo lavado los pies del maestro, dice la palabra de Dios, que sacó un perfume muy costoso, que hubo uno de los discípulos, el que le entregó Judas, que dice: ese perfume es costoso, esa mujer no debiera hacer lo que piensa hacer. Dice, lo derramó sobre los pies del maestro y perfumó los pies del maestro. El fariseo, dice la palabra de Dios, dijo dentro de sí, o sea, en su corazón, que era perverso y malvado, tenía más pecado que esa mujer. Si el maestro supiera, o si este hombre supiera quién es la que le está lavando los pies y está derramando el perfume sobre sus pies, si él fuera un profeta, lo supiera. Ya yo sé que este hombre no es nada, porque no sabe de eso. Jesús, dice la palabra de Dios, reprendiendo a este fariseo, y le dijo: yo vine a tu casa y tú ni siquiera lavaste mis pies, ni siquiera me diste una toalla o un trapo, lo que sea, para yo secarlo. Mas sin embargo esta mujer no ha cesado de lavar mis pies y lavarlo con su cabello y de perfumarlo. Mas sin embargo tú no has hecho nada de esto. Y ahora yo declaro, dice la palabra de Dios, que los muchos pecados de esta mujer le son perdonados y ha sido salvada. ¿Sabe qué? Esta mujer evidenció que estaba alabando y adorando a Dios en espíritu y en verdad. Lo que ella hizo, lo hizo de su corazón, porque sintió adorar y alabar a Dios con lo que ella era. Con lo que ella era, ella lo hizo. Y dice la palabra de Dios que sus muchos pecados le fueron perdonados. Como decimos nosotros buen cibaeños, el fariseo se quedó sin nada, porque siguió con su pecado en su corazón. Porque él estaba haciendo juicio y estaba juzgando la acción de esta mujer. Entonces, este punto que estamos tratando ahora, necesitamos evidenciar corazones que alaben a Dios en espíritu y en verdad. Como esta mujer, dice la palabra de Dios, que se postró ante Dios para adorar a Dios con sus lágrimas, para adorar a Dios con su cabello, para glorificar el nombre de Dios con su corazón. Y lo hizo de una manera genuina y fue aceptada por Dios, porque lo hizo desde lo más profundo de su corazón. En el libro de Juan, capítulo 4, verso 23, el Señor dice en su palabra: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores, dice la palabra de Dios, el Padre busca que le adoren. Dios, el propósito de esta cualidad no es simplemente para decir: yo estoy cantando, yo estoy adorando, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo lo otro para Dios, yo estoy tratando de agradar a Dios, yo estoy agotado y estoy orando, pero me quedo dormido en la cama. No. Esto es para que nosotros evidenciemos vida de adoración a Dios en espíritu y en verdad. Porque dice la palabra de Dios
porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios espera que nosotros como sus hijos le adoremos en espíritu y en verdad. Y esto entonces va a ser recibido por Dios, va a ser grato a Dios, va a ser agradable a Dios, y esto nos va a unir más a Dios. Es importante entonces que si no lo estoy haciendo, es importante entonces comenzar a evidenciar corazones que alaben a Dios en espíritu y en verdad. No porque otros lo estén haciendo, no porque fui a la iglesia y la iglesia lo estaba haciendo, sino porque yo lo sienta en mi corazón, porque me nazca en mi corazón de yo hacerlo para Dios, de yo glorificar el nombre de Dios. El salmista, en el Salmo 103, verso 1 al 2, dice la palabra de Dios: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser, todo lo que yo soy, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides, dice el salmista, ninguno de sus beneficios, porque Dios cada día hace maravillas con nuestras vidas. Lo que pasa es que tú y yo queremos verla, pero son más las cosas que no podemos ver, que Dios está haciendo con nuestras vidas cada día, que las que tú y yo podemos ver. Y muchas veces esas que no podemos ver pueden impactar más en nuestras vidas si nosotros estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad. Porque vamos a poder sentirla y vamos a palparla con nuestro espíritu. Es importante entonces, mis hermanos, que nosotros comencemos, número 1, le dije, ser diligente en andar con sabiduría. Número 2, necesitamos conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Número 3, necesitamos tener vidas llenas del Espíritu de Dios. Y número 4, necesitamos evidenciar corazones que alaben a Dios en espíritu y en verdad. La última cualidad que vamos a ver está en el verso 20, que es el último verso que vamos a mirar en esta mañana. O sea, último verso de la cita primaria, porque vamos a mirar más versos, claro está. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La quinta cualidad que como hijos de Dios necesitamos modelar o manifestar o andar es: necesitamos manifestar gratitud a Dios. Al Dios de gloria nosotros necesitamos tener corazones agradecidos por las cosas que Él hace en nuestras vidas. Esto me recordaba a mí. En los tiempos cuando nosotros aprendíamos a orar y nos enseñaban los pasos para nosotros orar, que ustedes también lo saben. Cuando nosotros vamos a orar, ¿qué nosotros debemos hacer? Debemos adorar a Dios. Debemos confesar. Debemos tener peticiones, pero también debemos tener corazones agradecidos a Dios. Y una de las cualidades de esta mañana es que nosotros necesitamos manifestar gratitud a Dios. Así como mi momento de intimidad a Dios, yo estoy adorando a Dios, yo estoy diciéndole a Dios mis faltas, yo estoy pidiendo a Dios por otras personas, pero yo estoy agradeciendo a Dios por lo que Dios hace cada día con mi vida. Este principio o esta cualidad me enseña a mí que yo debo entonces manifestar gratitud a Dios en mi corazón por todo lo que Él hace. En el Salmo 100, verso 4, dice la palabra de Dios: entrad por sus puertas ¿con qué? Con acción de gracias. Entremos a la iglesia con acción de gracia. Entremos ante la presencia de Dios con acción de gracia. Por sus atrios, dice la palabra de Dios, con alabanza.
Y todo necesitamos entonces alabar y bendecir el nombre de Dios. La gratitud es un don especial que como hijos de Dios necesitamos seguir cultivando en nuestras vidas, porque la gratitud es la que nos hace tener un corazón puro delante de Dios y reconociendo las benevolencias y las cosas agradables que Dios hace con nuestras vidas cada día, cada momento, cada segundo, cada instante. Dar gracias a Dios nos hace más sensibles al amor. Dar gracias a Dios nos hace más sensibles a nosotros tener un corazón de impacto y que conecte al propósito y a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque dar gracias a Dios, según Tesalonicenses nos dice, tú debes dar gracias a Dios en todo. Y por eso vamos a tener un corazón más sensible en esos momentos difíciles. Que usted pueda decir, Señor, te doy gracias por este desierto que tú me estás permitiendo atravesar. Porque Dios sabe que vamos a atravesar el desierto. ¿Quién no lo ha atravesado aquí en esta mañana? Yo creo que nadie. En un momento de nuestras vidas hemos atravesado desierto, ya sea por una enfermedad, ya sea por la finanza, ya sea por la pérdida de un familiar, ya sea por cualquier situación, o hasta un trabajo que tú pierdas. Tú te angustias, ¿verdad? Ese es tu desierto en ese momento. Da gracias a Dios. Da gracias a Dios porque eso nos permite conocer más su propósito y su voluntad. En el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 6, dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. No vamos a ser ya como Marta, ¿verdad que no? Vamos a dejar a Marta a un lado. Vamos a dejar esa ansiedad a un lado. Vamos a dejar, a nosotros nos preocupamos, pero que para mañana ya el dinero se acabó de mes. En mi casa no hay nada para mañana. Tenemos esa historia en la palabra de Dios. No te preocupes tanto por esto. Dios alimenta a los pajarillos, Dios alimenta a las aves, Dios alimenta la hierba del campo. Mira cómo la viste. ¿Acaso tú no vales más que uno de ellos? Dios nos está animando a la fe. ¿Recuerda los frutos del Espíritu que le mencioné ahorita? Uno de los frutos del Espíritu es la fe. Dios nos está animando a la fe. Entonces ese afán, esa ansiedad, vamos a depositarla a un lado, porque aunque estén en nuestras vidas las situaciones difíciles, dice la palabra de Dios, haya un corazón que tenga gratitud a nuestro Dios. Un corazón que esté lleno de gratitud a nuestro Dios. En el libro de los Hebreos, el verso 12, el capítulo 12, verso 28, la palabra de Dios nos dice que necesitamos tener gratitud. Por eso nunca, mis hermanos, nunca se presente delante de Dios sin tener gratitud a Dios, sin tener acción de gracias a Dios, sin darle gracias a Dios por las cosas que Dios está haciendo con su vida cada día. No me puedo presentar delante de Dios sin antes decirle: Señor, gracias. Señor, te agradezco por la vida. Señor, te agradezco por permitirme descansar durante la noche y abrir mis ojos y ver el resplandor del sol y poder respirar. Usted sabe que hay miles de personas que para estar vivo tienen que tener un oxígeno a su lado. Dios te lo está regalando. Dios me lo está regalando a mí. Y yo sé que a ustedes, porque yo no veo ningún tanque de oxígeno aquí en esta mañana. Dios te está regalando el oxígeno para que tú puedas respirar y tú puedas estar vivo aquí. Gloria a Dios por esto, ¿verdad? Gracias a Dios porque Dios nos da la vida y nos da todo lo que necesitamos para que estemos vivos. Aún con situaciones, pero estamos de pie y estamos vivos
gracias a Dios. Por eso no debemos de dar gracias a Dios. No debemos evitar de que nuestros corazones estén llenos de gratitud a nuestro Dios, para manifestárselo, para decírselo a Dios. No dejarlo dentro de nosotros, sacarlo fuera y decirle: Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque esa es tu voluntad. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu paz. Gracias, Señor, por cuidar. ¿De cuántos accidentes nos libra Dios? ¿De cuántos accidentes? ¿De cuántos atracos nos libra Dios? Yo digo una acción de gracia, la mayor de todas, de donde nos sacó Dios. Yo no he sido tan bueno. Yo era un pecador. Y Dios dijo: yo te voy a amar y te voy a salvar. Mi vida está llena de gratitud porque Dios me sacó de allá y me tiene aquí. Si yo estuviera allá, no estuviera aquí predicando hoy. Y Dios me sacó y me dijo: tú serás de hoy en adelante mío. Y por eso yo le agradezco a Dios. Tengo un corazón lleno de gratitud a Dios, porque el amor de Dios se manifestó en mi vida. Y el amor de Dios rompió la cadena del pecado en mi vida. Esa cadena ancestral que venía desde mi familia, esa corrupción de mi familia, ese pecado de mi familia. Y a veces yo pienso: Señor, tu amor es tan grande, ¿cómo fue que tú me sacaste de ahí? Porque humanamente todas las familias son buenas, tú las ves buenas, pero cuando tú vienes a los pies del Señor y tú ves la parte espiritual, tú dices: wow, mi familia está encarcelada y está encadenada por el enemigo. Y de allí Dios dijo: yo te saqué, yo te saco, yo rompo esa atadura, yo rompo esa cadena y te doy vida en Cristo Jesús. Entonces nuestros corazones deben estar llenos de gratitud a nuestro Dios. Debemos manifestar esa gratitud al Dios de gloria, al Dios altísimo, al eterno, al gran yo soy, que ha dicho: yo te voy a sacar de allí y te voy a poner en un lugar mejor, que es para vida eterna. Mis hermanos, solamente para que recordemos, durante la semana tratamos 5 cualidades que necesitamos poseer los hijos de Dios. Número 1, ser diligente. ¿En qué? Para ver si ustedes aprendieron. Yo necesito saber ahora. Esta es la retroalimentación. Ser diligente en andar con sabiduría. Muy bien, ya tienen 5. El número 2, conocer. Llevan 10, muy bien. Tener vidas llenas del Espíritu, van 30, muy bien. Y la número 4, evidenciar corazones que alaben a Dios en espíritu y en verdad, 40. Y manifestar gratitud a nuestro Dios, 50. Un 100 de 100, ¿verdad? 100 de 100, felicidades, pasaron al nuevo escalón, el siguiente escalón. Mis hermanos, que Dios les bendiga.